agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy, viernes 17 de octubre del año 2003, le traemos otra edición de Agenda Nacional que se transmite de lunes a viernes de 11 a 11:30 pasado meridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 del cable Aster y Canal 46 del Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Payán Anita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ocando Pilla. Muy buenas, Roger. Buenas, ¿cómo estamos? Primero tenemos que saludar los 25 años de su santidad, el Papa Juan Pablo II, y decir que es lamentable que esté en la condición de salud en que se encuentra. Sin embargo, él todavía no renuncia. No. De todas maneras, él está ahí tratando de hacer su papel hasta el último momento. Se ha dicho que incluso o por lo menos se especula que puede haber un papa latinoamericano. Dentro de las posibilidades. Y hasta se ha mencionado a su cardenal López Rodríguez, ¿no? Bueno. Vamos a ver la noticia de último momento. No, yo lo lamentaría porque nos va a desequilibrar cierta situación interna aquí en el país. Pues de las noticias de último minuto, nuestros queridos televidentes y arquitectos, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada está en los estertores de la agonía, ya en sus últimos momentos. Pero se dice que se está muriendo. No, está de su gobierno. Ah, bueno. Sí, de su ejercicio de poder. Ha redactado una carta en la que se atribuye, está la renuncia plasmada, y mandó a reunir de emergencia el Congreso de Bolivia, el cual ya llegó a la capital y está en la sala del Congreso, del Palacio. Pero el señor presidente Sánchez no llega. No, ni él tampoco. Se dice que él se ha ausentado del país y que está esperando el tiempo adecuado para entonces enviar la carta. Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad era de que él fuera personalmente a leer la carta, lo cual se le da unas remotas posibilidades muy reducidas. Entonces, ya prácticamente la transición constitucional al vicepresidente de Bolivia está en camino y el Congreso ya está preparado para todo, excepto Evo Morales, que se mantiene en su refugio allá en Cochabamba, junto con sus asociados y aliados de los otros partidos, porque él, según sus propias declaraciones y en su viva voz que escuchamos por CNN, dijo que por su seguridad personal le habían aconsejado, inclusive la propia Iglesia Católica, que permaneciera en su refugio. Estamos hablando de Evo Morales, el líder de los cocaleros y del levantamiento popular prácticamente con el que se ha enfrentado el gobierno de Goni Sánchez de Lozada. Hay que decirle al pueblo dominicano que la coca no es cocaína. La coca es parte de la cultura andina. Los indios andinos toda la vida han usado el té de coca para incluso rehabilitarse físicamente y resistir las largas jornadas de esas montañas tan escarpadas, incluso para poder subir a Machu Picchu también. Sí, porque no solo en Bolivia, en Perú también. En el Perú también. Sí, y hasta en parte de Chile. Es decir, que cuando se habla de los cocaleros, no se confunda con cocaineros. Los cocaineros, sí. Que esa es otra cosa. No, pues sí. Tenemos también otra noticia, ¿no? Sí, señor. Alemania, Francia y Rusia no darán tropas para Irak. Otro titular concerniente a lo mismo dice: mueren 3 soldados de Estados Unidos en enfrentamiento en Karbala, una de las ciudades. Sí, a mí me había extrañado
que se aprobara la resolución de las Naciones Unidas, cediendo en un punto que había sido destacado como una cuestión importante y clave, y era que si se iba a nombre de Naciones Unidas, pues el mando tenía que ser designado por Naciones Unidas y no por los Estados Unidos. Estados Unidos no quería ceder en eso. Finalmente, Naciones Unidas cedió. Entonces aprobó una resolución para ir a ayudar a la normalización de Irak. Pero le dejó entonces a Estados Unidos lo que ellos habían solicitado o habían impuesto, que no iban a ceder, era en el control militar. Y ahora dicen los países que estaban supuestos a aportar militares, dicen nosotros no vamos a mandar militares. ¿Qué han hecho? Le han dejado al señor Bush un señor problema. Esa información de que hoy mismo hay 3 soldados muertos en Estados Unidos, o sea, 3 soldados de Estados Unidos muertos, con la repercusión que eso va a tener dentro de los Estados Unidos, significa que él va a tener que cargar durante toda su campaña electoral con todos los muertos norteamericanos, entre los cuales lamentablemente habrá latinoamericanos, y ojalá que no haya ningún dominicano de los que se fueron de aquí en esa malhadada, ¿cómo le podemos llamar?, aventura del gobierno dominicano de estar apoyando esa incursión hecha al margen de las Naciones Unidas por los Estados Unidos. De manera que vamos a ver hasta dónde llegan las cosas. Bueno, vamos a ver el mercado cambiario, las divisas, el dólar se mantiene hasta a 35.40. Eso es nacional esta tarde. Pero el Caribe esta mañana decía que el dólar sigue por encima de los 35 por 1 a 35.50 más o menos. Los bancos comerciales y las agencias de cambio ofrecían ayer esa divisa al mismo precio. Es un detalle interesante, y es que se han acercado las cotizaciones de los bancos comerciales y las agencias de cambio, porque antes había una franja muy grande de diferencia y parece que eso está desapareciendo. Vamos adelante. Vamos a ver. El sainete político dominicano en los temas que nos conciernen a nosotros, los del país. El plebiscito va en medio de profunda crisis del PRD. Los jueces de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral decidieron a unanimidad rechazar la impugnación introducida por los seguidores del presidente Mejía. Es que bien. Fello deja grupo de los 7. Precandidatos lamentan el retiro. Mejía, el presidente, no descarta un acuerdo. Fello llama a sus seguidores a no apoyar el plebiscito que tendrá lugar el próximo domingo. Bueno, hemos vuelto a tocar el tema político dominicano, porque indudablemente que esta situación que se está dando con relación al plebiscito del PRD es un punto muy importante como para que nosotros lo pasemos por alto. El plebiscito es un ejercicio de democracia en un PRD que había involucionado al extremo de que ya no podían celebrarse convenciones, porque desde que el dedo del doctor Peña Gómez comenzó a sustituir la voluntad de la base del PRD, todo se arreglaba con el dedo del doctor Peña Gómez. Por eso es que a cada rato le sacan a relucir a Freddy Camps que él está puesto ahí no por la voluntad de las bases del PRD, sino porque eso fue concertado y lo señaló el dedo del doctor Peña Gómez. Es que todo lo que se hizo ahí, de un tiempo a esta parte, está hecho así a base del dedo del doctor Peña Gómez. No tú solamente. Cuando Peña expulsó del PRD a Jacobo Magluta, se acabó la democracia interna en el PRD. Y por la misma puerta por donde él votó a Jacobo, me fui yo, que era el presidente del Consejo Nacional de Disciplina del PRD. Digo, yo no me quedo aquí. Después que Peña, para poder hacer lo que hizo, dijo que ese era un organismo inoperante. Entonces, desde entonces para acá, no hay convenciones, ni se pueden hacer convenciones. Y ahora mismo se están cosechando las consecuencias de ese proceso de involución de la democracia interna en el PRD. Este intento de hacer el plebiscito es un poco de aire fresco
para ver qué piensa la base del PRD de la situación que se está dando con relación a la reelección. La impusieron en el Congreso Nacional y ya todo el pueblo sabe cómo se hizo. Se usó el dinero del Estado para corromper a legisladores corrompibles, corruptos, para que dieran apoyo a eso, de todos los partidos. Entonces ahora chocan con la estructura de principio del PRD, que dice nosotros estamos en contra de la reelección, como un asunto de principio. Entonces sacaron incluso un discurso del doctor Peña Gómez donde él decía que, bueno, que en un caso excepcional quizá, porque eso era el doctor Peña Gómez. Él tiraba siempre una cosita de donde él se podía agarrar en el caso que las cosas no resultaran como él las estaba planteando, y entonces siempre se dejaba una puertecita. Y le buscaron la puertecita y la sacaron ahora, hace poco, diciendo que si se daba la situación de que una persona de excepcionales condiciones, entonces habría que pensar en una reelección. El asunto es que ese no es el caso, ni el gobierno tiene las excepcionales condiciones que se podría referir en el caso improbable que mencionaba el doctor Peña Gómez. Pero bueno, el asunto es que ya hoy, creo que la vicepresidenta dio una declaración, dijo que ella sí seguía con el plebiscito, pero Fello Suberví, secretario general del PRD, que junto con Atuey de Camp, e igualmente designado por el dedo de Peña Gómez, Fello Suberví, en el asunto de arbitrar las repartideras, que en eso era realmente excepcional Peña Gómez, ¿no? Dándole a cada uno su parte para equilibrar la cosa. 2+2. Sí. Y entonces Fello pasó a ser secretario general, pero Fello firmó junto con Atuey la convocatoria al plebiscito. Los dos representantes de la institucionalidad del PRD, el presidente y el secretario general, firmaron la convocatoria al plebiscito. Y entonces en el último momento el secretario general que firmó esa convocatoria le dice a su gente, ya no actuando a nombre de la institución que se llama PRD, ¿verdad? No actuando de manera institucional, sino actuando como jefe de grupo. El líder de grupo. Le dice a su gente, no vayan al plebiscito que yo convoqué. Entonces, claro, él no va a quedar bien pagado con esa maroma. Y ya escuché hoy a Rafael Flores Estrella diciéndole que había actuado de mala fe. Lo que está prácticamente diciendo, usted vino y se infiltró aquí, Sí. para esperar el momento oportuno, Exacto, para tratar de hacernos el daño máximo, quinta columna. pero no le va a resultar. Le dijo Flores Estrella hoy. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Vamos a seguir entonces con la agenda. Tenemos ahora La crisis eléctrica. El FMI inicia revisión de contrato de compras de las EDES. El Cibao sigue en tinieblas y sus habitantes protestan agriamente por esa situación. El gobierno trasladará plantas de Seaboard y la nueva comisión del FMI mantuvo ayer su primer encuentro analítico sobre el caso Fenosa. Los apagones mantienen en zozobra a pueblos del Cibao y las protestas por apagones en Bonao dejan heridos y daños a la propiedad. Bueno, la situación de la crisis eléctrica va de mal en peor. Y nosotros preguntábamos ayer y volvemos a preguntar hoy, ¿y dónde está el gobierno? ¿Y dónde está la superintendencia de electricidad? Porque los apagones son la consecuencia de que hay empresas generadoras que han sacado sus plantas, pero eso está prohibido por la ley. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno permita que ninguna empresa haga eso? Y yo no he visto el detalle de cuáles empresas han apagado allá en Puerto Plata, porque la planta, una de las plantas que está ubicada en Puerto Plata, tiene la participación del gobierno británico, igual que la de San Pedro de Macorís, que tiene 10 meses apagada, según dijo el presidente Mejía, ¿verdad?
Y esa planta de Puerto Plata tiene creo que un 42 o 43% de participación accionaria del gobierno británico, que esa fue la maldad que le ha hecho Leonel Fernández al pueblo dominicano. Le ha dejado entrar en un sector clave y estratégico de su seguridad incluso, y también de su economía, como es la energía eléctrica, a un gobierno extranjero. ¿Para qué? Para que el gobierno que venía detrás de ellos tuviera que verse en el medio de un incidente internacional con otro gobierno tratando de reivindicar los derechos del Estado dominicano que le fueron entregados de manera clandestina porque se escudaron detrás de una cosa que se llama Commonwealth Development Corporation. Ahora nosotros, juzgando en el Internet, que repetimos es lo único bueno que ha llegado de la globalización, que es el acceso a la información, encontramos la confirmación de que eso es 100% del gobierno británico. Entonces ellos se escudan, incluso en oportunidades en que yo había hecho uso del nombre de la Commonwealth Development Corporation, me habían dicho algunas personas de esas que están siempre dispuestas a hablar a favor de los intereses que son contrarios al interés dominicano, que no, que eso se había privatizado, que eso ya había cambiado. Bueno, pues no, eso sigue siendo 100% del gobierno británico. Entonces, están escudados detrás de eso, se metieron en el proceso de la capitalización y vamos a aceptarle la excusa a los señores del proceso de la capitalización, encabezado por Leonel Fernández, pero frente al cual estaba Antonio Isa Conde y los demás, que ellos no se percataron que detrás de la Commonwealth Development Corporation que aparecía ahí constituyéndose en eje Itabo, por ejemplo, en eje Jaina, estaba el gobierno británico y que eso está en contra de la Constitución de la República. Tenían que saberlo, lo que pasa es que lo hicieron expresamente, esa maldad al pueblo dominicano. Pero este gobierno, que no oye a nadie, hace mucho que yo se lo estoy diciendo, bueno, ahora llegamos a la hora de la verdad. Entonces yo creo que el gobierno dominicano no le puede tolerar eso a nadie. Y esa guardia que se creó, mejor dicho, esa policía que puso enfrente al general ¿cuál es? Guerrero Peralta, para ir a constreñir a los usuarios dominicanos cuando de alguna manera no cumplieran con su deber impuesto de pagar esa tarifa onerosa que se le ha puesto a la fuerza, con unos contadores amañados, y eso teníamos que pagarlo obligado, si no, no mandaban a la policía. Que mande a la policía ya, a decirle, prenda la planta, porque eso es lo que le corresponde hacer a este gobierno y al presidente de la República. Y desde luego, primero al superintendente de electricidad, y si no tiene los pantalones para hacerlo, que vaya donde el presidente, para que el presidente entonces se ponga también el cinturón bien apretado y haga lo que tiene que hacer, porque no se puede permitir eso que está sucediendo. Lo del Cibao es una invitación a un estallido social. Señores, no jueguen con eso. Miren lo que está pasando en Bolivia. Y eso que lo de Bolivia venía cocinándose. Lo que pasa es que estalló con el asuntito del contrato del gas. Pero ya el pueblo boliviano ya no aguantaba más. Pero así vendrán otras cosas en Latinoamérica. Vamos a ver. Economía nacional. Las negociaciones comerciales que nos estamos gastando. Dice en una de esas... Esa es la declaración de la secretaria de Industria y Comercio. Solo los competitivos podrán sobrevivir, dice la señora secretaria. Se firma hoy un acuerdo comercial con Puerto Rico. Algunos productores buscan cambiar sus rubros, es decir, dejar de sembrarlo. Oigan esto, eso es gravísimo, pero tiene muchísimos pespuntes. En primer lugar, porque se está dando como una cosa aceptada, que el que no pueda competir con esa economía subsidiada, protegida de las empresas, de las grandes potencias, que se muera. No, el deber del Estado dominicano es defender esas empresas, las nuestras. Entonces ahora resulta, y se da como una noticia intrascendente, que muchos productores del agro, como por ejemplo los productores de arroz, están considerando dejar de sembrar arroz para sembrar frutales, para exportar frutos para los Estados Unidos. Ajá,
Y cuando nosotros dejemos de producir el arroz, que es la dieta dominicana, nosotros no vamos a cambiar la dieta, no vamos a pasarnos de que, bueno, ahora vamos a dejar de comer arroz. Vamos a comer fruta. Y habichuelas porque vamos a comer fruta. Eso no es verdad. Entonces, nos van a hacer dependientes de unas importaciones de arroz. Entonces, en lugar de ser autosuficientes en términos alimentarios, que es el objetivo que tiene que trazarse cualquier buen gobierno, porque lo contrario lo hace cualquier mal gobierno, que es lo que se ha venido haciendo, hacernos cada vez más dependientes de las importaciones, para que el día que no haya, por alguna circunstancia de fuerza mayor, el suministro oportuno de las cosas que nos comemos, entonces el pueblo dominicano pasa hambre, porque nos hemos dedicado a sembrar fruta para exportar en lugar de producir lo que nos comemos. La batalla contra el hambre en el mundo no se resolverá mientras cada país no alcance la autosuficiencia alimentaria. Nosotros no podemos sacrificar la autosuficiencia alimentaria, ni podemos permitir que se inmolen o se suiciden los productores dominicanos abandonados por su gobierno. Es decir, bueno, ya que no podemos luchar porque tenemos una situación contra la cual no podemos competir, y ayer decíamos de qué competitividad se está hablando. La competitividad es un indicador de eficiencia en una actividad que se llama la competencia. Y puede haber competencia entre desiguales, no puede haber competencia entre desiguales. Entonces, hemos dicho, para que la gente lo entienda, las mejores reglas de equidad en el mundo son las del deporte. En el deporte no le permiten en ningún país del mundo, de una manera lícita, poner en el mismo ring, a la misma hora, en el mismo torneo, a un peso pesado con un peso mosca. Las reglas del deporte no lo permiten. Pero en la economía sí se puede. ¿Para qué? Para que el peso pesado aplaste o mate el peso mosca. Y esto entonces es darwinismo económico. Darwin fue el de la tesis de la sobrevivencia del más apto. Quiere decir que el menos apto que se muera, que es lo que está diciendo la señora secretaria de Industria y Comercio. Pues no, señora secretaria. Los dominicanos ni nos vamos a resignar a eso, ni lo vamos a aceptar. La función del gobierno, de este gobierno y del que sea, es defender a los dominicanos, y tiene que defender al aparato productivo nacional, porque ahí está asegurada la alimentación de los dominicanos. Entonces eso no puede ser. Además, creo que estos días estaban hablando de un préstamo, ¿no? 125 millones. Pero la verdad es que paga fruto, ¿no era? Bueno, eso fue lo que yo leí, ¿no? Aunque no le presté mucha atención. Yo no quisiera pensar que el gobierno se está endeudando en dólares, más endeudamiento de dólares, para apuntalar el proceso de liquidar la capacidad productiva de arroz de la República Dominicana, para que en lugar de arroz se siembren frutos. Y entonces lo vamos a financiar con un nuevo préstamo en dólares, que nos va a facilitar desde luego con muchísimo gusto, claro, o el Banco Mundial o el BID, porque para eso sí ellos están prestos y fáciles para desembolsar. Cualquier cosa que nos haga daño, cualquier cosa que liquide nuestra autonomía, nuestra autodeterminación, lo que es propio de un Estado, ellos están ahí listos para aflojar la plata. Para lo que ya ellos cerraron sus puertas es en cuanto a prestar para el desarrollo nacional. Fíjense que el secretario de Pradel ahora dice que sin nuevos impuestos no se puede sostener la macroeconomía y el crecimiento. Fíjense que no dijo desarrollo. El crecimiento quiere decir todo lo que nosotros veníamos sufriendo con el gobierno de Leonel, y que este gobierno ha seguido aumentando, que es el enriquecimiento de unos pocos, que son además extranjeros, a costa del empobrecimiento de todos los dominicanos. Señores, eso nosotros sencillamente no lo podemos aceptar, y no lo aceptamos. De modo que, vamos a ver, en alguna forma nosotros haremos valer la voluntad de los dominicanos. Se nos acabó el tiempo por esta semana, por este día, y volveremos, si Dios quiere, la próxima semana. Así será. Les hablamos Leopoldo Payananito. Y Roger Ojeda. Hasta luego.